Mi Bueno, Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 136:1. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. El amor de Dios siempre, siempre está con nosotros. Miren, el presidente Luis Abinader tuvo un discurso en la 28 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se celebró en Andorra. Y hay tres aspectos, tres elementos. Fue un discurso, lógicamente, en función de la realidad que vive tanto la República Dominicana como el mundo, pero hay tres aspectos que me parecieron interesantes, que quiero simplemente hacer un breve comentario sobre ellos, porque creo que es la orientación, digamos, que marca para el propio presidente Abinader y el gobierno y el mundo, digamos, cómo debe evaluar esta situación. Lo primero, cuando él habló de que debe crearse un fondo de recuperación y reestructuración, sobre todo para los países en vías de desarrollo. Este es un planteamiento que va a tomar cada vez más fuerza. O sea, el presidente Abinader lo asume, ya lo han planteado en otros niveles del mundo, porque evidentemente que los países más desarrollados y con más recursos van a tener que ayudar de manera especial la estabilización de la economía a nivel del mundo para, lógicamente, volver a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces, este planteamiento del presidente es interesante porque además lo liga a algo que es una gran preocupación para la República Dominicana y para los países, básicamente los países que no tenemos tantos recursos, que es las brechas del financiamiento. Dice el presidente Abinader, y eso yo lo comparto totalmente, sobre todo por la propia realidad que vivimos en la República Dominicana, que el financiamiento tiene los países o las instituciones que nos están prestando van a tener que tratar de que nuestras deudas reduzcan sus costos con los menos intereses posibles y haciendo reestructuraciones de esas deudas. Por eso el Fondo Especial de Reestructuración implica una reestructuración de nuestras deudas, porque una carga muy grande, ya lo hemos visto, lo hemos comentado en otros momentos, que una de las cargas más grandes del presupuesto de la República Dominicana es el pago de los intereses de la deuda, no de la deuda se queda igualita el capital, los intereses ya pasan del 30% de los ingresos nuestros, y eso es insoportable en términos de funcionamiento de inmediato y de a mediano tiempo. Entonces, tiene razón el presidente ahí, un fondo especial tanto de compensación como de lo que tiene que ver con reestructuración de nuestra deuda, de las deudas de los países como somos nosotros. Y en la crítica que hizo el presidente, muy responsable, la crítica que hizo el presidente Luis Abinader a los países que se han burlado de nosotros con las vacunas. Cuando digo se han burlado, no es que ha sido una intención de burlarse, pero que de hecho se han burlado porque, primero, las vacunas la han expropiado, la han tomado solo para ello, han limitado la participación de países y han ido más lejos. Hay países que se han burlado en el sentido de que le hemos pagado y no han enviado las vacunas correspondientes. En el caso de Estados Unidos, que debió darnos mayor apoyo en términos de eso, prácticamente ha tenido como prioridad solo su país. Y en el caso de Inglaterra, que le pagamos una parte importante y todavía no hemos recibido nada. Reitero que la diferencia ha sido China. Bueno, ya llega un nuevo cargamento que revitaliza el proceso de vacunación, y gracias a los chinos, reitero, el agradecimiento es una de las muestras más grandes de gratitud y de amor de las personas. Gracias a los chinos por esa actitud que han tenido, una parte donada y otra parte comprada, pero por lo menos han dispuesto para República Dominicana una gran cantidad de vacunas. Así es que esos tres elementos me parecen interesantes destacar del discurso del presidente Luis Abinader, que sale, digamos, muy bien parado de esta primera actuación internacional importante en un evento de esta magnitud, y ojalá que estos tres elementos que ha planteado sea todo el mundo consecuente con ellos, en especial el gobierno dominicano, para continuar en esa línea, que es una línea bastante correcta. Por otro lado, miren, la situación del turismo es una de las grandes preocupaciones. Decía el presidente Luis Abinader precisamente también eso. Nuestras economías tienen que revitalizarse rápido, pero es un proceso muy difícil. Incluso llegó a decir que el 10% de los puestos, de los empleos que hemos perdido no se van a recuperar. Yo creo que es un poquito más, pero bueno, todo depende de cómo el gobierno se maneje. Pero estamos en situación difícil. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia y los efectos de la pandemia, porque la pandemia genera inseguridad, y la inseguridad es uno de los aspectos que más influye para el desarrollo del turismo. Mientras haya
niveles de inseguridad en el mundo para viajar y en nuestros países para recibir turistas, el turismo va a recibir situaciones muy difíciles. Cuando uno ve datos que da el Banco Central, como el hecho de que hubo un desplome, como es lógico entender, del turismo en el primer trimestre de este año en comparación con el trimestre anterior, hubo un desplome de casi de un 50%, 48.5%. Se desplomó en el 2020, en los primeros 3 meses del 2020, llegaron como turistas a República Dominicana 1.352.459, casi 1.400.000 turistas. En el caso de este trimestre, solamente 700.000 turistas. Es decir, prácticamente la mitad, lo que es un golpe muy duro para esta industria que es tan importante, este sector que es tan importante. Ahora, ¿qué es más preocupante en ese aspecto? Oigan esto, qué preocupante es la situación, sobre todo porque Estados Unidos acaba de decir ayer, llamar a sus ciudadanos a que no vengan a República Dominicana, es el principal turismo de República Dominicana. Acaba de decir que estamos en nivel 4, que yo no sé quién le dio esa información a Estados Unidos, pues una locura, pero bueno, no nos dan vacunas y ahora nos quieren también quitar los turistas. Miren esto, de acuerdo a la información, este año, ahora mismo, la mayor parte de los turistas que llegaron, que fue la mitad de los que debieron llegar, fueron norteamericanos, 295.000, debió ser el doble, pero fruto de la situación, lógicamente, esto los afectó. Y ahora con esta decisión es más preocupante, porque decir que no vengan los ciudadanos norteamericanos va a provocar una situación más difícil para nosotros. Y miren esto, en el caso, por ejemplo, de Europa, está habiendo una apertura un poquito mayor, aunque siguen habiendo muchos niveles y alguna gente ha tenido retroceso, pero en sentido general un poquito más facilidades. Pero a mí me sorprenden 2 cosas de estos datos del turismo. Lo primero, que los segundos, la mayor cantidad de turistas de este primer trimestre son ucranianos, de Ucrania. Y el tercero, fueron 22.000 de Ucrania, y el tercero de Colombia, 15.000 turistas de Colombia. O sea, esta pandemia como que cambia muchas cosas. Y evidente a esto, lógicamente, cada quien buscará por donde mejor entienda y más conveniente. Y por eso, ante estas realidades tan difíciles, esto que pasa con Estados Unidos y con otro soporte importante del turismo de la República Dominicana, que es Canadá. Canadá es otro emisor importante de turistas para la República Dominicana. Pero oigan esto, oigan qué dolorosa esta cifra y por qué tenemos que seguir, ¿verdad?, trabajando y orando para que las cosas se arreglen. De Canadá, en el primer trimestre del 2020 llegaron 340.000. Oigan esto, señores. En el primer trimestre del 2020 de Canadá llegaron 340.000 turistas. ¿Usted sabe cuántos llegaron en este primer trimestre del 2021? 6.000. 6.000. ¿Por qué? Porque Canadá prácticamente sigue cerrada, es uno de los países todavía que tiene mayores restricciones y mayores situaciones, pero evidentemente que esto es un golpe muy fuerte para el turismo nuestro y estamos esperanzados. O sea, han estado trabajando, yo digo siempre las autoridades del turismo y el gobierno se está preparando porque tiene que venir en algún momento alguna situación especial, pero lo que está pasando y la perspectiva por lo menos de este año y del año próximo todavía no son tan halagüeñas en sentido general. ¿Por qué digo esto? Porque ligado a estas cifras que doy del turismo en República Dominicana, me ligo a lo que está haciendo Nueva York. Nueva York acaba de anunciar que va a hacer una campaña especial que cuesta $30 millones para relanzar la imagen de Nueva York y garantizar que lleguen la mayor cantidad de turistas, porque evidentemente Nueva York ha perdido, según las cifras de la alcaldía, alrededor de 500.000 de empleos vinculados al turismo que se perdieron en la etapa de la pandemia y que quieren recuperar. Por eso van a invertir esta cantidad de recursos para aumentar la cantidad de turistas en Nueva York. Para que tengamos cifras también, la cantidad de turistas cayó en el primer periodo establecido para Nueva York de 66.6 millones de turistas que llegaron a la ciudad de Nueva York en el 2019 a solamente 22 en el 2020. Es decir, la 3/4 parte se perdió. Las 2/3 partes se perdió. De 66 a 22. Eso es un golpe contundente para la ciudad de Nueva York. Por eso entonces ellos dicen, tenemos que hacer un esfuerzo y van a empezar esta campaña. $30 millones van a destinar como una forma
de relanzar la ciudad de Nueva York tiene dos elementos. Uno, una campaña grande, sobre todo la gente que visita Nueva York. Y segundo, al aumento de la inversión en la ciudad de Nueva York. Se habla de construir un centro de convenciones que se llama Javy Center, que va a costar alrededor de $1.200 millones, y de impulsar la transformación del aeropuerto de La Guardia, 8.000 millones, para revitalizar el empleo en la ciudad de Nueva York. Hay una serie de limitaciones, dice el alcalde, o dice quienes dirigen la ciudad de Nueva York. Hay algunas limitaciones que tienen. Lo primero es que ha aumentado bastante la delincuencia. Nueva York ha aumentado en niveles extraordinarios. Eso tiene una explicación, como todo el mundo sabe, la pandemia, el hecho de los ingresos de alguna gente. Hay varias razones que tienen que ver con eso, pero evidentemente se han incrementado. Y segundo, que las áreas que más producen empleo dependen de que se restaure la confianza. Es decir, los restaurantes, los comercios, hoteles, Broadway, que todavía está cerrado. Es decir, lo que mueve la mayor cantidad de ingresos en Nueva York está prácticamente todavía cerrado o con muchas limitaciones, y ellos quieren aumentar esto. Pongo esto como ejemplo porque es algo parecido a lo que debemos hacer nosotros también. ¿Qué prevén la ciudad de Nueva York? Por eso digo que es un poco todavía difícil la situación del turismo en el mundo, en Nueva York y en la República Dominicana. ¿Qué prevé el gobierno municipal de la mayor ciudad de Estados Unidos que tiene movimiento turístico? Prevé que para alcanzar los alrededor de 67 millones de turistas que tuvieron hasta el año 2019, ellos prevén que mínimamente se empieza a retomar en el año 23, pero que de verdad se va a retomar en el año 2024. Es decir, Nueva York prevé, una de las ciudades más turísticas del mundo, que su ritmo normal lo va a recuperar en el 2024. Yo espero que sea antes, todos esperamos que sea antes, ¿verdad? El proceso de vacunación que siga, y en el caso de la República Dominicana también esperamos que sea mucho antes, pero evidentemente que hay que seguir tomando medidas directas, específicas, efectivas, concretas, y sobre todo no perder en ningún momento este ritmo de vacunación, a seguir haciendo todo el esfuerzo posible y, como está haciendo Nueva York, también destinar una campaña importante de difusión de República Dominicana en las áreas donde son más importantes el turismo, combinar esas dos cosas, porque así es que vamos a lograr en el 2022, en el 2023, y ojalá que ya entre 2023 y 2024 seamos nuevamente esa gran potencia turística que hemos sido tradicionalmente en América Latina. Cambio y fuera.